Capítulo 43. A medida que avanzaban, Elizabeth esperó con cierto nerviosismo la aparición de los bosques de Pemberley, y cuando finalmente entraron en las tierras del señor Darcy, no podía sentirse más conturbada. El parque que rodeaba la mansión era muy extenso y variado. Recorrieron una de las zonas más bajas, y luego se adentraron en un bosque hermoso y muy vasto. Elizabeth tenía la cabeza demasiado ocupada para prestarse a conversar, pero vio y admiró todas las bellezas del paisaje. Ascendieron poco a poco durante casi 1 kilómetro, hasta llegar a la cima de un promontorio bastante elevado, donde terminaba el bosque y se divisaba Pemberley House, que atraía al instante todas las miradas y estaba situada en el extremo opuesto de un valle por el que corría un camino sinuoso y bastante accidentado. Era un edificio de piedra, grande y majestuoso, que se alzaba en una ladera y descollaba sobre un fondo de elevadas colinas boscosas. Delante de él, el cauce de un riachuelo se había ensanchado hasta formar un pequeño lago, que parecía natural. Sus orillas carecían de aderezos y artificios. Elizabeth se quedó maravillada. No había visto nunca un lugar con el que la naturaleza hubiera sido más generosa, o donde el gusto del hombre hubiera respetado más la belleza natural. Todos se deshicieron en elogios, y en aquellos instantes Elizabeth se percató de que convertirse en la señora de Pemberley no sería ninguna nimiedad. Bajaron la pendiente, cruzaron el puente y se acercaron en el carruaje hasta la puerta. Y mientras contemplaban de cerca la mansión, a Elizabeth volvió a invadirle el temor de encontrarse con su propietario. Tuvo miedo de que la camarera del hotel se hubiera equivocado. Cuando solicitaron permiso para ver la casa, les acompañaron al vestíbulo, y mientras esperaban al ama de llaves, Elizabeth tuvo tiempo de asombrarse de estar donde estaba. Apareció el ama de llaves, una mujer de cierta edad y aire respetable, mucho menos elegante y más amable de lo que había imaginado. La siguieron hasta el comedor. Era una estancia amplia y de hermosas proporciones, bellamente amueblada. Después de admirarla unos instantes, Elizabeth se acercó a un ventanal para disfrutar del panorama. La colina, coronada de bosques por la que habían descendido, mucho más abrupta desde la lejanía, era una perspectiva grandiosa en la que nada desentonaba. Y la joven contempló con deleite aquel paisaje, el río, los árboles de sus orillas y las ondulaciones del valle. Las vistas fueron cambiando a medida que recorría la casa, pero desde todas las ventanas podía divisarse alguna maravilla. Las estancias eran bonitas y de techos elevados, y los muebles armonizaban con la fortuna de su propietario. Pero Elizabeth admiró su buen gusto, al advertir que no eran llamativos ni vanamente ostentosos, que su suntuosidad era menor, pero su elegancia más auténtica que en Rosings. Y pensar que podría ser ama y señora de este lugar, se dijo Elizabeth. Conocería muy bien estas habitaciones, y en vez de visitarlas como una extraña, disfrutaría de ellas como su dueña y recibiría en ellas a mis tíos. Pero no, reflexionó, eso no podría ser. Habría perdido para siempre a mis tíos, jamás me hubieran permitido invitarlos. Fue una conjetura muy oportuna, que la salvó de algo parecido al arrepentimiento. Deseaba preguntar al ama de llaves si era cierto que su señor no estaba en Pemberley, pero no se atrevía. Finalmente, sin embargo, su tío hizo esa pregunta, y Elizabeth se alejó alarmada mientras la señora Reynolds confirmaba su ausencia y añadía: «Pero esperamos su llegada mañana, con un grupo numeroso de amigos». Cómo se alegró Elizabeth de que nada hubiera retrasado un día su visita. La señora Gardiner la llamó entonces para que contemplara un cuadro. Al aproximarse, vio un retrato del señor Wickham colgado, entre otras miniaturas, sobre la repisa de la chimenea. Su tía le preguntó sonriendo qué le parecía. El ama de llaves se acercó para decirles que se trataba de un joven caballero, hijo del administrador del difunto señor Darcy, quien había subvenido a su educación. Ahora está en el ejército, agregó, pero me temo que se ha vuelto un libertino. La señora Gardiner miró a su sobrina con una sonrisa, pero Elizabeth fue incapaz de devolvérsela. «Y ese es el retrato de mi señor, y es muy fidedigno. Pintaron los dos a la misma época, hace unos 8 años», dijo la señora Reynolds, señalando otra de las miniaturas. «He oído que su señor es muy apuesto», comentó la señora Gardiner, examinando el cuadro. «Tiene hermosas facciones. Pero Lizzie, tú podrás decirnos si se parece o no». El respeto de la señora Reynolds por Elizabeth dio la impresión de aumentar al saber que conocía a su amo. «¿Y no le parece apuesto?» «Sí, muy apuesto. No he visto a nadie tan bien parecido, pero en la galería del piso superior encontrarán un retrato mejor y más grande de él». Esta era la habitación preferida de mi difunto amo,
y esas miniaturas siguen en su lugar de siempre. Al viejo señor Darcy le encantaban. Elizabeth comprendió por qué estaba allí el retrato del señor Wickham. La señora Reynolds les mostró entonces uno de la señorita Darcy, pintado cuando solo tenía 8 años. ¿La señorita Darcy es tan agraciada como su hermano?, inquirió el señor Gardiner. Oh, sí, es la joven más hermosa del mundo, y tan instruida, se pasa el día cantando y tocando el piano. En la estancia contigua hay un piano nuevo que acaban de traer para ella, un regalo de su hermano. Mañana vendrá con él. El señor Gardiner, un hombre abierto y simpático, alentaba el carácter comunicativo del ama de llaves con sus preguntas y comentarios. La señora Reynolds, empujada por el orgullo o por el cariño, disfrutaba en sobremanera hablando de su amo y de la señorita Georgiana. ¿Reside su señor mucho tiempo en Pemberley? No tanto como sería mi deseo, pero yo diría que la mitad del año, y la señorita siempre pasa aquí los meses de verano. Excepto, pensó Elizabeth, cuando va a Ramsgate. Si su amo se casara, lo vería usted más a menudo. En efecto, señor, pero ignoro cuándo ocurrirá eso. No conozco a nadie lo bastante bueno para él. El señor y la señora Gardiner sonrieron. Elizabeth no pudo sino exclamar: dice mucho en favor del señor Darcy, no cabe duda que piense usted así. No es más que la verdad, y la opinión de cuantos le conocen, replicó el ama de llaves. A Elizabeth le pareció una exageración, y escuchó con creciente asombro cómo la señora Reynolds añadía: jamás me ha levantado la voz, y lo conozco desde que tenía 4 años. Aquel elogio le pareció el más insólito de todos, pues no podía oponerse más a su idea del señor Darcy. Siempre había estado firmemente convencida de que no era un hombre de buen carácter. Extremó su atención, quería oír más, y agradeció que su tío dijera: hay muy pocas personas de las que se pueda afirmar algo parecido. Es usted afortunada por tener un amo así. Lo sé, señor. Aunque lo buscara por toda la tierra, no encontraría otro mejor. Pero he observado que quienes son bondadosos de niños siguen siéndolo de adultos. Y él siempre fue el muchacho más dulce y generoso del mundo. Elizabeth la miró de hito en hito. Estará hablando del señor Darcy, pensó. Su padre era un hombre excelente, comentó la señora Gardiner. Ya lo creo, señora, y su hijo será como él, igual de benévolo con los pobres. Elizabeth escuchaba, se asombraba, dudaba, y se quedaba con ganas de oír más. La señora Reynolds no logró despertar en ella ningún otro interés. Les habló de los cuadros, del tamaño de las estancias y del precio de los muebles, pero todo en vano. El señor Gardiner, que se deleitaba con ese orgullo de familia al que atribuía las exageradas alabanzas que la ama de llaves dedicaba a su amo, no tardó en sacar de nuevo el tema, y la señora Reynolds reiteró con energía los muchos méritos del señor Darcy mientras subían la escalera principal. Nunca ha existido mejor terrateniente ni mejor amo, exclamó, no como los jóvenes de ahora, que carecen de escrúpulos y únicamente piensan en sí mismos. No hay un solo arrendatario o criado que no le colme de elogios. Algunas personas lo tachan de orgulloso, pero no tienen razón, estoy segura. En mi opinión, lo dicen porque no es un charlatán como los demás jóvenes. Qué imagen tan encomiable, pensó Elizabeth. Todo ese elogio, dijo su tía en voz baja, no concuerda con su modo de conducirse con nuestro pobre amigo. Tal vez estemos engañadas, dijo Elizabeth. No me parece probable, lo sabemos de muy buena tinta. Al llegar al espacioso pasillo del piso superior, se les invitó a pasar a una sala muy bonita, recién decorada con mayor elegancia y ligereza que las habitaciones de la planta baja, y se les informó que era una sorpresa para la señorita Darcy, que se había encariñado con aquel cuarto durante su última estancia en Pemberley. No cabe duda que es un buen hermano, dijo Elizabeth, acercándose a una de las ventanas. La señora Reynolds anticipó el alborozo de la señorita Darcy cuando entrara en la estancia. Y el señor Darcy siempre actúa así, agregó. Cualquier cosa que pueda complacer a su hermana se lleva a cabo al instante, y no hay nada que no esté dispuesto a hacer por ella. Solo les faltaba visitar la galería de retratos y 2 o 3 de los aposentos principales. En la primera había muchos cuadros excelentes, pero Elizabeth no sabía nada de pintura, como había resultado evidente en la planta baja, donde habían llamado especialmente su atención unos dibujos al pastel de la señorita Darcy, cuya temática no solo era más amena, sino también más inteligible. En la galería había muchos retratos de los Darcy, pero apenas generaban interés para alguien ajeno a la familia. Elizabeth buscó con la mirada la única cara cuyas facciones podía reconocer. Finalmente,
Sus ojos se detuvieron ante la visión de un rostro que guardaba un parecido asombroso con el señor Darcy. La sonrisa era la misma que ella recordaba haberle visto alguna vez cuando la miraba. Se quedó unos minutos contemplando con detenimiento el cuadro, y volvió a acercarse a él antes de abandonar la galería. La señora Reynolds les comunicó que se había pintado cuando aún vivía su padre. En aquellos instantes, Elizabeth se sentía más cercana al señor Darcy que en cualquier otro momento de su relación. No se podían desdeñar los elogios que le prodigaba la señora Reynolds. ¿Qué alabanza podría ser más valiosa que la de un criado inteligente? Y Elizabeth comprendió que como hermano, como terrateniente, como amo, dependía de él la felicidad de tantas personas, podía causar tanto dolor y procurar tanto placer, estaba en sus manos hacer tanto bien y tanto mal. Todas las palabras del ama de llaves hablaban a favor de su carácter, y mientras contemplaba el lienzo que lo representaba, deteniéndose en sus ojos, pensó con mayor gratitud que nunca en el afecto que sentía por ella, y recordó la pasión con que se había declarado, dejando en un segundo plano las desafortunadas palabras que había dicho. Cuando terminaron de visitar la parte de la casa abierta al público, volvieron a bajar al vestíbulo, donde el ama de llaves se despidió de ellos y los dejó al cuidado de un jardinero, que fue a buscarlos a la puerta principal. Empezaron a cruzar el césped en dirección al río, y Elizabeth se volvió unos instantes para mirar la casa. Sus tíos también se detuvieron, y mientras el señor Gardiner hacía conjeturas sobre la fecha de construcción del edificio, el dueño de éste apareció súbitamente por el camino que venía de las caballerizas. Estaban a menos de 20 metros, y la llegada del señor Darcy fue tan repentina que no pudieron evitar que los viera. Los ojos del joven se encontraron al instante con los de Elizabeth, y las mejillas de ambos se enrojecieron. El señor Darcy se llevó un susto mayúsculo, y la sorpresa pareció apesadumbrarlo, pero, sobreponiéndose enseguida, se acercó al grupo y saludó a Elizabeth, si no con absoluta serenidad, al menos con suma cortesía. La joven, que se había alejado instintivamente, se detuvo al ver que él se aproximaba, y escuchó sus palabras con una turbación imposible de enmascarar. Si su aspecto a primera vista, o su parecido con el retrato que acababan de contemplar, no hubiera bastado para convencer al señor y a la señora Gardiner de que tenían delante al señor Darcy, el asombro del jardinero al ver a su amo se los habría confirmado de inmediato. Se quedaron a cierta distancia mientras el señor Darcy hablaba con Elizabeth, que, estupefacta y confusa, apenas se atrevía a levantar la vista para mirarlo, ni sabía qué contestar a las educadas preguntas sobre su familia. Sorprendida ante lo mucho que habían cambiado sus modales desde su última entrevista, cada frase que Darcy pronunciaba aumentaba su vergüenza, y como no podía quitarse de la cabeza cuán poco oportuna era su presencia en Pemberley, los escasos minutos que pasaron juntos fueron de los más incómodos de su vida. Tampoco él parecía sentirse mucho más a gusto. Su voz carecía de la serenidad habitual, y el hecho de que le preguntara varias veces y con cierto atropellamiento cuándo había salido de Longbourn y qué tiempo llevaba en Derbyshire reflejaba claramente su aturdimiento. Finalmente, pareció quedarse con la mente en blanco, y, después de enmudecer unos instantes, recobró la compostura y se despidió de ella. El señor y la señora Gardiner se acercaron a su sobrina y comentaron lo apuesto que era el joven. Pero Elizabeth no oyó nada de lo que decían, y enfrascada en sus pensamientos, los siguió en silencio. Se sentía tan avergonzada, tan consternada. Haber ido a Pemberley era lo más desafortunado e imprudente del mundo. Tenía que haberle extrañado tanto al señor Darcy. ¿Qué idea más deshonrosa se formaría un hombre tan engreído? Como si ella se hubiera cruzado a propósito en su camino. ¿Cómo se le había ocurrido ir? ¿O por qué el señor Darcy habría adelantado un día su viaje? Si hubiera salido con sus tíos de la casa 10 minutos antes, él no habría advertido su presencia, pues era evidente que acababa de llegar y de apearse del caballo del carruaje. Elizabeth enrojeció una y otra vez al recordar su nefasto encuentro. En cuanto al comportamiento tan diferente del señor Darcy, ¿a qué se debería? Era asombroso que se hubiera dirigido a ella, pero que le hablara con tanta cortesía, que se interesara por su familia. Jamás le había parecido menos altivo, jamás le había hablado con tanta amabilidad como en aquel encuentro inesperado. Contrastaba de tal forma con sus últimas palabras en Rosings Park, cuando le entregó la carta. Elizabeth no sabía qué pensar, ni cómo explicarse aquello. Paseaban por un bonito sendero al borde del agua, y a medida que avanzaban, se extendía ante ellos una pendiente más pronunciada, o una vista más hermosa del bosque al que se aproximaban. Pero pasó bastante tiempo antes de que Elizabeth pudiera apreciarlo.
y aunque respondiera maquinalmente a las preguntas y observaciones de sus tíos, y pareciese fijar la vista donde le señalaban, era incapaz de distinguir lo que veía. El lugar de Pemberley House, fuera el que fuera donde el señor Darcy se encontraba en aquel momento, acaparaba todos sus pensamientos. Anhelaba saber qué estaría pensando, qué opinaría de ella, y, si a pesar de todo, seguiría queriéndola. Tal vez se había mostrado tan cortés porque ella le resultaba indiferente, pero había algo en su voz que no reflejaba indiferencia. Elizabeth era incapaz de decir si el señor Darcy había sentido dolor o placer al verla, pero era evidente que había perdido su serenidad. Finalmente, sin embargo, los comentarios del señor y la señora Gardiner sobre su aire ausente la sacaron de su ensimismamiento, y Elizabeth comprendió que debía sobreponerse. Se adentraron en el bosque y, despidiéndose del río por algún tiempo, ascendieron a una de las partes más elevadas, desde cuyos claros pudieron gozar de unas vistas maravillosas del valle, de las colinas de enfrente, cubiertas casi por completo de sus árboles, y ocasionalmente de algunos recodos del río. El señor Gardiner expresó su deseo de recorrer todo el parque, pero temía que el paseo fuera demasiado largo. Con una sonrisa triunfal, el jardinero les comunicó que tendrían que andar más de 16 kilómetros. Aquello solventó el asunto, y siguieron por la ruta habitual que los condujo de nuevo, después de descender algún tiempo por una empinada ladera boscosa, al borde del agua, en uno de los puntos donde más se estrechaba el río. Lo cruzaron por un sencillo puente, a tono con el paisaje. Era el lugar más agreste de cuantos habían visitado, y el valle, convertido en cañada, solo dejaba espacio para el cauce del río y un pequeño sendero entre los árboles que crecían junto a la orilla. Elizabeth quería explorar sus recovecos, pero después de cruzar el puente y advertir la distancia que los separaba de la casa, la señora Gardiner, que no era muy andarina, manifestó el deseo de volver cuanto antes al carruaje. Su sobrina, por consiguiente, se vio obligada a desistir de su plan, y todos se dirigieron a la casa por el camino más corto, al lado del río, pero iban muy despacio, pues el señor Gardiner, aunque apenas tuviera ocasión de disfrutar de la pesca, era muy aficionado a ella, y estaba tan entretenido observando las trullas que aparecían de vez en cuando, y hablando de ellas con el hombre que los acompañaba, que apenas avanzaba. Mientras paseaban con aquella lentitud, volvió a sorprenderles, y el asombro de Elizabeth fue equiparable al de la vez anterior, la aparición del señor Darcy, que a escasa distancia caminaba hacia ellos. Como el sendero era allí menos frondoso, pudieron verlo antes de tropezarse con él. Elizabeth, aunque perpleja, estaba sin duda más preparada que antes para el encuentro, y decidió no alterarse y hablar con mucha calma si el señor Darcy se disponía a acompañarlos. Por unos instantes, de hecho, pensó que tomaría otro camino, pero esa impresión duró el tiempo que una curva del mismo se le ocultó a la vista. En cuanto dobló el recodo, lo tuvieron delante. Elizabeth, con una sola mirada, comprendió que no había perdido un ápice de su reciente cortesía, y para seguir su ejemplo, empezó a ponderar la belleza del paisaje. Pero nada más pronunciar las palabras precioso y encantador, le asaltó un funesto recuerdo, y cayó a la cuenta de que sus elogios de Pemberley podían ser malinterpretados. Se le demudó el rostro y guardó silencio. La señora Gardiner le seguía muy de cerca y el señor Darcy, aprovechando el silencio de Elizabeth, le preguntó si le haría el honor de presentarle a sus amigos. Era una muestra de cortesía que la tomó completamente desprevenida, y apenas pudo reprimir una sonrisa al ver que quería conocer a algunas de las personas contra las que su orgullo se había rebelado al declararle su amor. Menuda sorpresa, pensó la joven, cuando sepa quiénes son. Debe de creer que son personas distinguidas. Las presentaciones, con todo, se hicieron al instante. Y al explicar el parentesco que los unía, Elizabeth miró de reojo a Darcy para ver cómo recibía la noticia, y no descartó que huyera como alma que lleva el diablo de aquella vergonzosa compañía. Que le sorprendió su relación con ella resultó evidente, pero lo soportó con entereza y, lejos de marcharse, les acompañó y entabló conversación con el señor Gardiner. ¿Cómo no iba a sentirse Elizabeth complacida y victoriosa? Era un consuelo que Darcy supiera que tenía algunos familiares de los que no necesitaba avergonzarse. Escuchó con la mayor atención el diálogo entre los dos caballeros, y se enorgulleció de cada expresión, de cada frase de su tío que reflejaba su inteligencia, buen gusto y educación. La conversación no tardó en derivar hacia la pesca, y Elizabeth oyó como el señor Darcy invitaba a su tío con la mayor cortesía a pescar en Pemberley siempre que quisiera mientras estuviera en la zona, al tiempo que se ofrecía a proporcionarle los aparejos y le señalaba los puntos del río
donde solía haber más truchas. La señora Gardiner, que caminaba del brazo de su sobrina, la miró asombrada. Elizabeth no dijo nada, pero no cabía en sí de gozo. Debía de tratarse de una deferencia con ella. Su estupor, con todo, era mayúsculo, y no dejaba de repetirse. ¿Por qué está tan cambiado? ¿Cuál puede ser la causa? No puede ser por mí, no puedo ser el motivo de que sus modales hayan mejorado tanto. Los reproches que le hice en Huntford no pueden haber causado semejante cambio. Es imposible que todavía me ame. Después de pasear un rato las dos damas delante y los dos caballeros detrás, cuando volvieron a reanudar la marcha tras bajar hasta la orilla del río para examinar mejor una interesante planta acuática, se operó casualmente un ligero cambio. La señora Gardiner, fatigada por el ejercicio matinal, encontró el brazo de Elizabeth insuficiente para sostenerla y prefirió en consecuencia apoyarse en el de su marido. El señor Darcy ocupó su lugar al lado de la joven y siguieron andando. Después de unos instantes de silencio, Elizabeth fue la primera en hablar. Quería que él supiera que se había cerciorado de su ausencia antes de visitar Pemberley, así que empezó por señalar que no esperaban su llegada. Su ama de llaves, añadió, nos informó de que no vendría hasta mañana, y por supuesto, antes de salir de Bakewell, nos aseguraron de que no se le esperaba de inmediato. El señor Darcy reconoció que todo eso era verdad, y dijo que tenía ciertos asuntos que discutir con su administrador, por lo que se había adelantado unas horas a su grupo de acompañantes. Llegarán mañana a primera hora, continuó tras un breve silencio, y entre ellos se encuentran algunos conocidos suyos, el señor Bingley y sus hermanas. Elizabeth contestó solo con una leve inclinación de cabeza. Sus pensamientos retrocedieron en el acto al momento en que ambos habían pronunciado el nombre del señor Bingley por última vez, y a juzgar por la expresión de su interlocutor, éste debía de estar pensando en lo mismo. Hay otra persona en ese grupo, prosiguió el señor Darcy después de una pausa, que desea especialmente conocerla. ¿Me permitirá usted, si no es abusar, que le presente a mi hermana antes de que abandone el Lambton? Aquella petición la sorprendió hasta tal punto que no supo cómo satisfacerla. Comprendió al instante que si la señorita Darcy quería conocerla, era a causa de su hermano, y no pudo sino sentirse complacida. Resultaba muy grato saber que el despecho no le había empujado a pensar mal de ella. Siguieron andando en silencio, enfrascados ambos en sus pensamientos. Elizabeth no se sentía cómoda, eso era impensable, pero sí contenta y halagada. El deseo del señor Darcy de presentarle a su hermana era el mayor de los cumplidos. No tardaron en dejar atrás a los señores Gardiner, y cuando llegaron al carruaje, estos se hallaban a casi medio kilómetro de distancia. El señor Darcy la invitó entonces a entrar en la casa, pero como Elizabeth no estaba cansada, se quedaron esperando en el césped. En un momento así, podrían haber dicho muchas cosas, y el silencio resultaba muy embarazoso. Ella tenía ganas de hablar, pero todos los temas le parecían comprometidos. Finalmente, recordó su viaje y los dos hablaron de Matlock y Dovedale con gran perseverancia. Sin embargo, tanto el tiempo como su tía avanzaban muy despacio, y su paciencia y sus ideas estuvieron a punto de agotarse antes de que se terminara el tú a tú. Cuando los señores Gardiner los alcanzaron, el señor Darcy instó a Elizabeth y a sus tíos que entraran en la casa y tomaran un refrigerio, pero la invitación fue rechazada y todos procedieron a despedirse con suma cortesía. El joven ayudó a las damas a entrar en el coche, y cuando se alejaban, Elizabeth lo vio dirigirse lentamente hacia la casa. Empezaron entonces los comentarios de sus tíos, y los dos afirmaron que el señor Darcy era infinitamente mejor de lo que esperaban. No puede ser más amable, educado y sencillo, dijo el señor Gardiner. Hay algo majestuoso en él, desde luego, comentó su mujer, pero no va más allá de la distinción de su porte, y le sienta bien. Creo que puedo decir, como el ama de llaves, que aunque algunas personas lo tachen de orgulloso, yo no he percibido ese defecto en él. Me ha sorprendido muchísimo su comportamiento con nosotros. Más que cortés, ha sido verdaderamente atento, y no tenía por qué tratarnos tan bien, apenas conoce a Elizabeth. No es tan guapo como Wickham, Lizzie, exclamó la señora Gardiner, o mejor dicho, no es tan atractivo, porque sus facciones son muy correctas. Pero, ¿cómo se te ocurrió decirnos que era tan desagradable? Elizabeth se disculpó lo mejor que pudo. Añadió que le había caído mucho mejor en Kent y que nunca lo había visto tan amable como aquella mañana. Puede que sus modales sean un poco caprichosos, respondió su tío. Es algo frecuente entre los hombres de su posición. Será mejor que no me tome al pie de la letra su invitación para pescar. Cualquier día puede cambiar de opinión y expulsarme de sus tierras.
Elizabeth pensó que el señor Gardiner había interpretado mal su carácter, pero no dijo nada. Por lo que hemos visto de él, continuó su tía, no consigo explicarme cómo llegó a ser tan cruel con el pobre Wickham. No parece tener mal corazón. Al contrario, la expresión de sus labios es muy agradable cuando habla, y la dignidad de su semblante no refleja más que buenos sentimientos. Aunque, desde luego, la buena mujer que nos ha enseñado la casa lo ha puesto por las nubes. Ha habido momentos en que me ha costado reprimir la risa, pero supongo que es un amo generoso, y eso a los ojos de un criado es un compendio de todas las virtudes. Elizabeth se sintió obligada a decir algo en defensa del señor Darcy y su comportamiento con Wickham. Por ese motivo, con la mayor discreción posible, les dio a entender que, según había oído en Kent, sus actos podían interpretarse de un modo muy diferente, y que su conducta no era en absoluto tan monstruosa ni la de Wickham tan intachable como habían creído en Hertfordshire. Y para confirmar sus palabras, detalló las transacciones monetarias entre ambos, afirmando que su fuente de información no podía ser más fidedigna. La señora Gardiner se quedó muy preocupada y sorprendida, pero como se acercaban ya al lugar donde antaño había sido tan feliz, se entregó al placer de los recuerdos, y estuvo demasiado ocupada señalando a su marido todos los rincones interesantes de los alrededores para pensar en otra cosa. A pesar de su cansancio después del paseo matinal, salió en busca de sus viejas amistades en cuanto acabaron de comer, y pasó la tarde reanudando felizmente una relación que llevaba muchos años interrumpida. El día había estado demasiado lleno de emociones para que Elizabeth pudiera prestar mucha atención a alguno de aquellos nuevos amigos, y no pudo dejar de pensar y pensar con asombro en la amabilidad del señor Darcy, y sobre todo en su deseo de presentarle a su hermana.